Pues bien, hermanos, nosotros iniciamos hoy una serie con este material que hemos titulado Hacia una vida auténtica. Esa va a ser la sombrilla del tema, o el tema que va a agrupar todos los demás subtemas que estaremos tratando. Y en particular en el día de hoy vamos a exponer este título de que el Evangelio sea tu piel y no un uniforme. Es una frase extraída del libro del Pastor Miguel, de reciente publicación, de ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Y realmente el libro va a ser en parte la base fundamental de lo que vamos a compartir. Obviamente lo vamos a alimentar con algunas otras cosas como siempre hacemos, con propósitos didácticos. Pero miren la idea del libro para que nos ubique en cuál es el propósito de lo que queremos hacer. La idea de este libro, dice el Pastor Miguel, es llevar al lector a descubrir cómo luce un verdadero creyente, cómo se llega a creer para una transformación permanente, de forma que el Evangelio pueda ser tu piel y no un uniforme. La autenticidad de la que hablamos es un caminar en obediencia de manera genuina. A eso nos referimos con una vida auténtica. Es una vida que se caracterice por una obediencia genuina. Y cuando digo se caracterice, quiero decir eso. No es que sea una obediencia perfecta, porque ninguno de nosotros podemos tener una obediencia perfecta. Solamente Cristo pudo tener en su vida una obediencia perfecta, pero que la obediencia sí sea una característica general de nuestra vida. Y habrá momentos en que nosotros caigamos, en que nosotros retrocedemos, pero la idea es que el creyente debería manifestar en su vida una obediencia continua en su vida. Entonces esa es la idea que queremos hacer, la vida auténtica del creyente. Otra manera de definirlo es una vida coherente. Coherencia sabemos que es que coincida lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos con la forma como nosotros vivimos. Cuando nosotros vivimos de manera incoherente, hay una desconexión entonces entre lo que creemos y decimos y lo que vivimos. Y la incoherencia nos desacredita, la incoherencia le echa tierra al nombre de Cristo, a nuestro testimonio. La incoherencia, valga la redundancia porque ya dije que nos desacredita, pero le quita credibilidad al mensaje que nosotros decimos predicar o que nosotros predicamos. Nos hace personas poco confiables. Una vida auténtica entonces es una vida coherente donde yo creo algo y vivo eso que creo. La base de este estudio es la epístola de Santiago. Como ustedes saben, esta es una epístola que está en la parte final del Nuevo Testamento. Algunas cosas debemos decir acerca de esta carta. Una carta y una epístola es lo mismo. La diferencia entre epístola y carta es que una carta es algo más personal. La epístola es también una misiva que se envía a alguien, pero tiene también un propósito instructivo, un propósito educativo o didáctico. Se enseñan cosas y también se dicen cosas personales. Entonces una epístola es una carta, pero con un propósito también instructivo. Por eso se le llama epístola a la carta de Santiago, a la comunidad a la que él se le envía. Y más que una comunidad, él se le envía más bien a la dispersión, a los judíos dispersos que ya lo estaban para la época en la que él escribe. Entonces, diciendo algunas cosas de Santiago, que no se llamaba Santiago, el que escribió esta epístola, pero son simplemente para entender mejor por qué se escribe, quién la escribe y demás. La escribe Jacobo, es el hermano biológico de Jesús, o uno de los hermanos biológicos de Jesús. Pero extrañamente y con cierto sentido, él no hace alusión a esto en la epístola.
se identifica en el capítulo 1, versículo 1, como siervo, doulos en griego, de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Jacobo, dicho sea de paso, que era uno de los hermanos biológicos de Jesús, y digamos que no es el propósito de la noche ni del material entrar en la controversia si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Es un hecho claramente revelado en los evangelios que María y José tuvieron más hijos luego de nacer Jesús. Es un hecho establecido, sin discusión, lo dice la Biblia, no tenemos que entrar mucho en detalle. Y lo cierto es que los hermanos biológicos de Jesús no creyeron en Jesús durante su ministerio terrenal. En varias ocasiones se dice en los evangelios que los hermanos de Jesús fueron a buscarlo en ocasiones donde estaba enseñando en ciertos lugares porque pensaban que se había puesto loco, literalmente. Y en otra ocasión fueron a buscarlo y Jesús dice, bueno, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, Jesús también dice, mi familia no es simplemente mi familia biológica, sino también mi familia espiritual. Pero ciertamente Jacobo era uno de los hermanos biológicos de Jesús y Jesús tenía hermanos y hermanas según los evangelios. En el caso de Jacobo, por lo visto, se convirtió luego de Jesús resucitar, nos dice la palabra que Jesús le hizo o se le apareció de manera personal. De eso Pablo hace referencia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 7. Dice que Jesús se había aparecido después de resucitar a muchos hermanos, a 500 hermanos y a Jacobo, que era su hermano biológico. Y Pablo hace referencia a esa aparición y por lo visto esa fue la ocasión donde Jacobo puso su fe en Cristo como su hermano, no como su Señor, porque miren cómo lo llama ahora en su carta, en el capítulo 1, versículo 1, no lo llama mi hermano, lo llama Señor, y él se coloca como doulos, como el siervo de mi Señor Jesucristo. Era su hermano biológico, pero él entendió que era su Señor. Y es hermoso ver eso, cómo Jacobo pues pasa de un escepticismo personal a una confianza personal. De hecho, Jacobo fue martirizado en los primeros años de la iglesia. Y esta es una de las cosas importantes que debemos decir de esta carta. Le escribe nada más y nada menos que el hermano biológico de Jesús. Es el primer libro del Nuevo Testamento, según la cronología de cómo se escribieron o de cuándo se escribieron los libros. Se data o datan el dato es del año 45 al año 48 después de Cristo. Fue el primer libro, vuelvo y digo, que se escribió y que circuló entre múltiples comunidades de creyentes. Tiene 5 capítulos, pero tiene una gran sensibilidad pastoral. 19 veces él le llama a la comunidad a la que le está escribiendo hermanos, y en 3 ocasiones le dice amados hermanos, en 5 capítulos. O sea, es como que yo estoy hablando contigo y constantemente te estoy diciendo, pero hermano, hermano, hermano. O sea, es muy pastoral su tratamiento de la comunidad a la que él le escribe. También se considera una epístola muy judía porque alude a la ley en al menos 8 ocasiones de manera directa y de manera indirecta en otras ocasiones. De hecho, la carta de Santiago, la epístola de Santiago o de Jacobo, se parece mucho en múltiples porciones al Sermón del Monte de Jesús. El Sermón del Monte donde Jesús habla de las bienaventuranzas y donde habla también de que ustedes escucharon que no adulterarás, pero yo os digo, ustedes escucharon que no matarás, pero yo os digo, ustedes escucharon esto, pero yo os digo, y hay muchas similitudes entre la carta o la epístola de Santiago y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y es una carta también, una epístola muy didáctica, porque hace referencias en unas 30 ocasiones a la naturaleza como Jesús hacía. Por eso le llamo aquí que él enseña a lo Jesús. Hace alusión a la naturaleza de diferentes maneras, con diferentes figuras, con el fuego, con el viento,
muchísimas maneras y formas en las que él hace alusión a la naturaleza, precisamente para lograr transmitir un mensaje que fuese claro. Y también es una carta muy, muy práctica y lo vemos porque en los 5 capítulos que tiene, hace uso de 54 imperativos. El imperativo es una forma verbal en la que el verbo se coloca como una orden. Es como cuando yo digo, cierren esa puerta. Eso es un imperativo. De hecho, en las versiones un poquito más anteriores al lenguaje moderno, se entiende mejor el imperativo porque cuando un verbo termina en de, cuando yo digo cerrad la puerta, eso indica que está en su forma imperativa en el griego. Cerrad la puerta. Hoy en día yo puedo decir cierren la puerta de una manera descriptiva o imperativa. Entonces eso no siempre se distingue en el lenguaje moderno, pero en el lenguaje de antaño, el cerrad o el venid o el id sí es algo que se dice de manera, perdón, que se ve que es de manera imperativa. Entonces, todas estas cosas son importantes. El nombre de Santiago, no voy a dar todos los detalles, pero es una construcción de San, Tiago y Jacob, que es el nombre Jacobo en el lenguaje hebreo. Cuando se traduce al griego, hay como un Tia y Santiago y terminó quedando Santiago, pero realmente dista mucho de lo que era el nombre del escritor original, que era Jacobo o Jacob, que era el nombre del hermano de Jesús. Entonces, estas son algunas cosas que caracterizan la epístola de Santiago, algunos datos curiosos y buenos de nosotros conocerlo. ¿Por qué se escribe? Bueno, se escribe por esto, hermanos. Se escribe para abordar el problema en la iglesia de que muchos no vivían conforme a lo que profesaban creer. Para abordar el problema en la iglesia de que muchos no vivían conforme a lo que profesaban creer. Y si hay alguna similitud con alguna realidad moderna, es pura coincidencia. Por eso yo creo que tiene extrema relevancia que nosotros desempaquemos, como dice el pastor Miguel, lo que Santiago tiene que decirnos, lo que Jacobo tiene que decirnos en esta carta. Y desde esta primera sesión, les pido que nosotros seamos autocríticos a lo largo de todas estas sesiones, más que críticos con otros, porque la idea es que todos revisemos nuestras vidas a la luz de lo que estas enseñanzas tienen que decirnos. Nuestra vida se supone que debe ser una vida, como les dije, auténtica, coherente. El llamado a tener una vida coherente está a lo largo de las Escrituras, no solamente en la carta de Santiago, de Jacobo, sino a lo largo de las Escrituras. De hecho, la misma carta a los romanos que hemos estado estudiando en la iglesia los domingos, cuando llegamos al capítulo 12, en el mismo versículo 1, Pablo exhorta, o más bien les ruega a los romanos, dice, por tanto, por las misericordias de Dios, les ruego que entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es lo lógico. El culto racional al que Pablo está aludiendo y le está rogando que hagan un culto racional de entrega. ¿Y por qué Pablo usa esa palabra? Lo vimos, de hecho, en un mensaje. Es porque Pablo entiende que a la luz de las misericordias de Dios, por eso él dice, les ruego por las misericordias de Dios, todo lo que yo les he dicho en los capítulos anteriores, todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, por nuestro beneficio, para nuestro gozo y provecho, todo lo que Dios ha derramado en nosotros a través de Cristo, debería producir una respuesta lógica en ustedes de entrega total y absoluta. Debe haber una coherencia entre lo que Dios ha hecho y lo que ustedes van a responder a eso que Dios ha hecho. Eso es un llamado a la coherencia.
Eso es un llamado a una vida auténtica. Vuelvo y digo, no a una vida perfecta, porque nadie puede aspirar a una vida perfecta. Bueno, lo aspiramos cuando ya estemos en gloria. Pero sí una vida que se caracterice por honrar a Dios en todos sus pasos, en todas sus decisiones. O sea que esto es un llamado que está en esta carta y que está presente a lo largo de la Escritura. Hice alusión simplemente a uno de esos pasajes que hablan de esto. De hecho, Fabio leía de que vivamos de manera digna del Evangelio, de una manera que se corresponda con el Evangelio también. Entonces, fíjense uno de los pasajes que Santiago usa para hablar de esto y que debería servir como puerta de entrada, digamos, a nuestra reflexión. Es un pasaje muy conocido, muy famoso, pero yo quiero que veamos algunos detalles del pasaje. Santiago 2, versículos 19 y 20, él dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Ese es un pasaje chocante, porque creer en Cristo o en Dios, si lo que solamente alegamos es tener una creencia, o lo que nuestra vida es realmente es una creencia, eso nos coloca al nivel de los demonios. Es chocante por ese motivo. Yo creo en Dios. Mucha gente entiende que la creencia en Dios ya lo coloca en una categoría diferente de espiritualidad. Yo creo en Dios. ¿Ok? Santiago dice, Satanás también, los demonios también. De hecho, incluso los demonios y Satanás conocen más teología que nosotros y más Biblia que nosotros. Eso nos puede chocar, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Pero Santiago hace una pregunta al final, que es una pregunta retórica, no es una pregunta para que nosotros respondamos, sino que él quiere apuntar, es que lo importante no es que tú digas que tú crees, porque eso lo dicen hasta los demonios. Lo importante es si tu vida ha sido moldeada y está determinada y es explicada por eso que tú crees. Si tu fe, si tu creencia no se manifiesta en una vida de obras, es estéril, no sirve. No tiene calidad esa fe. Ese es el énfasis de Santiago o Jacobo en este pasaje. Según la cita de Santiago, esta es una cita del libro, los demonios creen lo mismo que tú. Si lo único que te distingue del mundo son tus creencias, no te sientas tan seguro, porque tanto los demonios como nosotros compartimos las mismas doctrinas fundamentales de la fe. Entonces eso debe revisar en dónde está nuestra confianza, ¿verdad? Ciertamente, y eso es una de las discusiones que no la vamos a hacer hoy, pero la vamos a hacer más adelante, la carta de Santiago, de Jacobo, ha sido criticada a lo largo de los siglos porque parece indicar que las obras son las que salvan a la persona, que son las obras que me dan méritos delante de Dios, y ese no es el punto de Santiago. Ahí Lutero lo resolvió con una frase muy poderosa que más adelante la vamos a citar, pero a mí me gusta mucho y la voy a citar aquí. Y es que la fe sola no salva, pero la fe que salva nunca está sola. La fe que salva nunca está sola, viene acompañada de una vida transformada, de una vida que manifiesta esa fe y esa confianza. Entonces, hermanos, si esto es así, como dice Santiago y como el pastor Miguel comenta, mi fe o mi madurez no se trata solo de creencias o de conocimiento bíblico o teológico.
Mi fe no se trata de mi conocimiento bíblico teológico ni de mis creencias. Yo puedo tener una doctrina ortodoxa, como decimos. Y yo a veces cuando hago uso de esa palabra me gusta explicar qué significa ortodoxa, porque incluso hay denominaciones que se llaman así, que son ortodoxas. La Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, yo sé que hay personas que quizás no están familiarizados con el término. Cuando decimos que tenemos unas doctrinas ortodoxas, y nosotros somos una iglesia de doctrina ortodoxa, es que tenemos un cuerpo doctrinal apegado a las doctrinas tradicionales de la fe cristiana y evangélica. Somos ortodoxos, ¿ok? En ese sentido. Somos tradicionales, conservadores, y nos aferramos a las doctrinas históricas tradicionales de la fe cristiana y evangélica. Entonces, mi fe o mi madurez no se trata solo de creencias o de conocimiento bíblico teológico. Hay una diferenciación entre mi fe o mi madurez por lo siguiente. Es posible que yo tenga una creencia en Dios, y que yo sepa que Cristo es el Hijo de Dios, y que yo piense que eso es suficiente para mi salvación, pero realmente yo no he nacido de nuevo. Mi fe entonces no depende de una sola creencia en Dios o en Cristo. No depende solo de eso. Pero mi madurez tampoco, porque puede ser que yo haya nacido de nuevo y yo esté confiado en que yo tengo una confianza en Cristo, pero si mi vida no ha crecido, si yo no he crecido en un proceso de cambio y de transformación y de santificación en mi vida que sea manifiesto a la gente, pues tengo un problema. Entonces, vuelvo y digo, ni mi fe ni mi madurez se tratan únicamente de mis creencias. Pero no solamente eso, hermanos. Yo puedo incluso tener mi boca llena de un lenguaje evangélico, yo puedo tener rituales cristianos y evangélicos, y tampoco mi fe o mi madurez depende de eso. Miren cómo Cristo lo dijo, Mateo 7, 16 y 21 y 23. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Una de las declaraciones más duras de los evangelios, cuando Cristo, ya colocado como juez, esto es escatológico, esto es al final. En ese momento dirán, pero no somos tuyos, no te pertenecemos. Y Jesús le informa, nunca los conocí. Ustedes nunca fueron míos. Aquí puede haber gente confundida. Eso implica que hay gente confundida que dice, Señor, Señor, que va a la iglesia y hace actividades religiosas, profetizamos en tu nombre, sabe Dios qué es lo que hacen. Y Cristo dice, ni lo que tú dices, ni alguna de las actividades religiosas en las que tú estás involucrado, es lo que explica tu relación conmigo. Puede haber gente confundida y puede haber gente que no está confundida y que son farsantes. Ahí está el grupo. Un grupo que se acerca a Cristo y le pregunta, pero yo no soy. No, ustedes nunca han sido. Entonces mi fe y mi madurez no depende, como decíamos, de mis creencias, no depende de mis palabras aparentemente piadosas. Hoy en día todo el mundo es una bendición y Dios te bendiga y Cristo está aquí, y Dios está aquí con nosotros y yo declaro y yo esto. Realmente esos adornos de palabrería cristiana evangélica implican que esa persona vive una vida sometida al señorío de Cristo, gobernado por la voluntad de Dios. Como dice aquí, los que son es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son aquellos que están sometidos a la voluntad de Dios en su día a día, en su cotidianidad. Esos son
los que yo los llamaré, vengan, ustedes son los escogidos de mi Padre. Entonces, ni la creencia, ni las palabras, ni algunas actividades religiosas, pero tampoco el tiempo en la fe. Yo puedo tener mucho tiempo en la fe, supuestamente, pero miren cómo este pasaje, el apóstol Pablo a los Corintios les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o sea, que no eran cristianos, o como si fueran niños en Cristo, o sea, o no eran cristianos o eran inmaduros. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía, miren aquí la inmadurez o la inconversión de estas personas, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Una vida que se caracteriza por acciones, actitudes y formas pecaminosas es una vida que habla de que o no es convertida o es muy inmadura en la fe. Y miren específicamente lo que Pablo dice: tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice: yo soy de seguidor de Pablo, y otro: yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Aquí había un problema. Bueno, los corintios tenían muchos problemas. Uno de ellos era que habían hecho dentro de la iglesia facciones de Pablo, de Apolos y de otros predicadores que estaban ahí en la iglesia o que habían pasado por la iglesia. Y una de las manifestaciones de su carnalidad era que se peleaban las diferentes facciones que habían dentro de la iglesia. Pero uno puede decir: bueno, pero eso no pasa en mi vida, eso no es así. Pero antes de desconectarnos personalmente de estos incidentes y de estas realidades, lo que Pablo está diciendo aquí es que una vida inmadura en el Señor o una vida no convertida en el Señor usualmente se caracteriza por el conflicto, la discusión, el pleito, la irreconciliación, la envidia. ¿Cómo están tus relaciones? Con los que están más cerca de ti, con los que están menos cerca de ti, pero ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo se siente la gente contigo y cómo tú te sientes con la gente? Eso podría ser un indicador o de inmadurez espiritual o de no conversión. Cuando tus relaciones con los demás se caracterizan por el conflicto y la tensión y la discusión y la tirantez y la inconformidad, cuando eso es lo que caracteriza tus relaciones, tú debes preguntarte: pero yo tengo un área de inmadurez en mi vida que tengo que atender, o yo no tengo a Cristo en lo absoluto en mi corazón, porque el príncipe de paz no puede ser mi Señor cuando yo tengo una vida caracterizada por el conflicto y la división y los problemas. Entonces fíjense que tampoco es el tiempo en la fe, porque Pablo tenía la expectativa de que él podía hablarles como espirituales, pero dijo: yo todavía no le puedo hablar a ustedes así. De hecho, el autor de Hebreos también le dice a los hebreos: ustedes debieron ya ser maestros a esta altura del juego, y yo tengo que volver a explicarles los rudimentos básicos, fundamentales de la fe otra vez, porque no han avanzado, no han crecido. Entonces yo puedo tener 10, 15, 20 años en la fe, y es penoso y lamentable que muchos de nosotros tenemos ese tiempo y estamos todavía cojeando de lo mismo o tropezando con la misma piedra. Y algunos de nosotros hasta nos hemos resignado y bueno, yo soy así ya, Dios me hizo así. Hasta a Dios lo culpamos. Entonces todos estos, hermanos, son indicadores ficticios de madurez. El conocimiento doctrinal o bíblico es un indicador ficticio de madurez. Es bueno, pero no necesariamente una persona que sepa mucho es maduro. O es convertido, no necesariamente. Mis palabras o actividades religiosas: Señor, Señor, no somos tuyos. No, yo jamás los conocí.
ni mi tiempo en la fe tampoco. La pregunta es, ¿qué dice tu vida? ¿Qué caracteriza tu vida? Esta es la pregunta. ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? ¿Tú la crees de manera intelectual, craneal? ¿Tú estás de acuerdo con lo que la Biblia dice o tú te dejas gobernar por lo que la Biblia dice? Que son dos cosas muy diferentes. Esa pregunta, de hecho, se la hizo un pastor búlgaro a este pastor americano de nombre Ken Hughes. Ken Hughes es un pastor que escribió un libro que a mí fue uno de los primeros libros cristianos que leí, que se llama Disciplinas de un hombre piadoso. Y este pastor búlgaro, Richard Wurmbrand, pasó 14 años preso por haberse opuesto al sistema comunista de su país, y él visitó Estados Unidos. Y conversando, la primera pregunta que le hizo a Ken Hughes: pastor, ¿ustedes se consideran una iglesia que cree en la Biblia o que vive en la Biblia? Imagínense que le pregunten eso a uno. Bueno, imagínate cómo yo evalúo eso. Fue una pregunta confrontadora. Y esa es la pregunta para nosotros. La Biblia, ¿qué es para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Es tu vida coherente con la palabra? ¿Es tu vida cristiana una vida auténtica? ¿Es mostrada tu fe con lo que tú vives? Miren cómo Santiago lo pone. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es un poco lo que dije hace unos minutos. Estos fueron los versos que produjeron un cuestionamiento de que Santiago estaba predicando un evangelio por obras, que contradecía, de hecho, al evangelio predicado por Pablo. Pero esa diferencia fue resuelta ya hace muchos años y está claro que Santiago no está predicando un evangelio por obras, sino un evangelio que está acompañado de obras que son la evidencia de una transformación del corazón. Lo que Santiago está diciendo es: la fe genuina, la fe real se manifiesta en una vida con obras. La fe genuina, la fe real, deja una estela de obras. Por donde quiera que pasa un creyente genuino, se pueden ver sus obras, obras que glorifican a Dios, que muestran a Dios, que reflejan las virtudes de Dios. Entonces, de eso se trata, hermanos. De eso se trata, y nosotros tenemos que, evaluarnos en todas las esferas de la vida, en todos los aspectos de nuestro proceder, y realmente ser honestos con nosotros mismos y ver si nuestra vida está siendo coherente con lo que decimos creer. Y hermanos, creer realmente implica obedecer. Miren cómo Cristo lo puso en un famoso pasaje, Juan 3, no 16, sino 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree, no dice eso, ¿verdad? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dense cuenta que la lógica de redacción debería ser: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, ¿verdad? Cristo equipara el creer en el Hijo con la obediencia al Hijo.
si yo creo realmente en el Hijo de Dios, a mí no me queda alternativa que no sea someterme a su señorío si yo lo reconozco como Señor y Salvador. Si yo lo reconozco como Señor y Salvador de manera genuina. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque yo puedo creer en un sentido que Cristo es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, pero no someterme a su señorío. Eso pasó con múltiples demonios que el Señor Jesús confrontó mientras estuvo aquí en la tierra. Cada vez que el Señor Jesús se encontraba con un demonio, el demonio le reconocía como hijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santísimo, tú eres el amado. No nos atormente, no nos diga, pero los demonios no se sometían en su vida al gobierno de Cristo, al gobierno de Dios. En el momento que Cristo hacía uso de su autoridad, ellos salían de los cuerpos de las personas, incluso salieron en un momento dado de un famoso endemoniado que habitaba una región que se llamaba la región de Gadara, y se dice que habían tantos demonios dentro de esa persona que llenaron toda una manada de cerdos, y la manada de cerdos se tiró por un acantilado. Ellos hacían en ese momento lo que Cristo les decía, pero después de ahí seguían haciendo sus desórdenes. Ellos no estaban sometidos a Cristo, aunque reconocían quién era Cristo. Entonces, puede darse el caso que una persona, un ser humano, entienda que Cristo es Dios, que Cristo es Señor, que sí, hay gente que sabe que la Biblia es verdad, pero no están sometidos a la palabra. No están gobernados por lo que Dios establece y dispone. Sigue una rebelión en sus corazones, queriendo imponerse sobre la autoridad de Dios. Entonces, creer realmente es obedecer. Y si bien yo dije hace un momentito que nosotros no tenemos la posibilidad de tener una obediencia perfecta, no tenemos esa posibilidad porque hay una naturaleza pecadora y caída en nosotros, ciertamente el Hijo de Dios, que ha entregado su vida de manera genuina y que el Espíritu Santo ha hecho habitación en él, el Hijo de Dios se caracteriza en general por una vida sometida y de obediencia. En general, el Hijo de Dios quiere conocer lo que Dios quiere para él. Hay ocasiones en las que en nuestra rebelión nosotros no queremos hacer eso. A nosotros nos ha pasado, a los pastores nos ha pasado, y de hecho yo lo puedo dar por testimonio personal. Cuando yo quiero hacer algo, no tiene que ser necesariamente pecaminoso. Imagínense ustedes que yo quiero, vamos a suponer, que yo quedé que no iba a comer más helado, ¿ok? Y tengo 20 días sin comerme un helado, y lo acordé con mi esposa. Le dije, no voy a comer más helado. Pero a mí el día 21 me da un deseo de comerme un helado impresionante. ¿Ustedes creen que en mi naturaleza pecaminosa y rebelde yo le voy a ir a preguntar a ella con la que hice el compromiso, ¿me puedo comer un helado en el día 21? Yo voy a ir donde otra persona y yo le voy a hacer le voy a explicar, le voy a dar un cuento para que me diga, sí, hombre, cómete tu heladito. Y yo me como mi heladito tranquilo y me siento un poquito menos mal en mi conciencia. Bueno, eso pasa a veces con asuntos de decisiones importantes. A veces la gente va a un consejero que piensa que ese consejero le va a decir lo que yo quiero oír. Y me ha pasado y nos ha pasado que a veces el consejero no le dice lo que la persona quiere oír y la persona va donde otro consejero. Y va donde otro consejero. Porque a veces en nosotros, aún creyentes, hay en ocasiones una tendencia a querernos autogobernar. Hecho ese comentario y cerrado ese paréntesis, en general, si tú eres creyente, en ti debería haber una genuina intención y deseo de conocer la voluntad de Dios para ti. Yo quiero saber con quién quiere Dios que yo me case, yo quiero saber qué quiere Dios que yo estudie, yo quiero saber qué vehículo quiere Dios que yo ande, yo quisiera saber qué quiere Dios para mi vida, etcétera, en todos los aspectos y situaciones de la vida. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna y nosotros le obedecemos. Increíblemente, hermanos,
Cuando nosotros oímos la palabra obediencia, inmediatamente viene a nosotros una especie de imagen de imposición. ¿O no? Obedecer es como una imposición. Hay que obedecer a Dios. Pero Dios, cuando habla de obediencia, si bien Dios entiende todos esos matices que nosotros también lo vemos así, para Dios la obediencia no es un asunto de imposición, es un asunto de amor. Cristo dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No es un asunto de imposición, es un asunto de amor. Mira, cuando a ti te dé trabajo obedecerme, tú puedes pedir dominio propio, está bien, el dominio propio muchas veces es necesario y es útil. Pero lo que tú realmente necesitas es amarme más. Porque cuando tú me ames más, tú me vas a obedecer de manera natural. Entonces obedecer no es un asunto de imposición de la voluntad de Dios, es un asunto de amarlo más. Y hermanos, amar a Dios viene en la medida que yo me acerco más a Él. Mientras mejor yo entiendo lo que Él ha hecho por mí, mientras más yo medito y reflexiono en todas las maravillas que Dios es, en lo hermoso de su carácter, de su ser, en las perfecciones que Él tiene. Cuando yo puedo meditar en las bellezas que veo incluso en la propia naturaleza y en el amor relacional de familia, yo digo, wow, pero esto es un tesoro, esto son cosas hermosas, cosas que el dinero no compra. Y como mucha gente ha dicho, ¿verdad? Que las cosas que más satisfacción y plenitud dan en la vida no son cosas que el dinero y lo material te puede proveer. Pero la gente sigue insistiendo y pensando que no, que yo quiero lo uno y lo otro. Y a veces Dios te concede uno y lo otro, pero realmente la plenitud de la vida no está en lo que este mundo provee. Entonces, en la medida que yo me abro a Dios y comienzo a considerar a Dios como la fuente de mi plenitud, en esa misma medida mi corazón se va ensanchando, se va entusiasmando, va encontrando gozo. Y ustedes saben una cosa, la obediencia va a fluir de manera natural. Va a ocurrir que tú no vas a querer hacer, yo no voy a querer hacer lo que Dios no quiere. Y a veces lo comparo, aunque es una comparación hasta cierto punto injusta e imperfecta, muy imperfecta, lo que hacen los enamorados los unos por los otros. Hacemos lo que el otro pida. Cosas estupidísimas a veces. Pero es que ella lo quiere o él lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacerlo. Porque fluye del amor. Mi deseo de complacer al otro fluye de mi amor. Y mi deseo de obedecer a Dios debería fluir de mi amor. Por eso vuelvo y digo, cuando yo me vea o tú te veas luchando con obedecer a Dios en una determinada área, pídele a Dios, Señor, abre mis ojos a tus bondades sobre mi vida. Ayúdame a entender mejor tu amor por mí, tus gracias y tus misericordias sobre mi vida, de tal manera que yo entonces aprecie tu amor y yo te ame más y yo entonces te obedezca mejor. Haciendo referencia a esta cita, dice el pastor Miguel en su libro, si no guardas sus mandamientos, no lo amas o no lo amas lo suficiente. Cada vez que yo peco, en ese momento estoy demostrando que me amo más a mí mismo y a mi pecado que a Dios. De lo contrario, no lo haría. En cada momento actuamos según aquello que más amamos. La vida cristiana es una lucha de amores, yo o Dios. Es una batalla por el señorío de Cristo o el señorío de nuestras pasiones. Esa es una gran verdad. Hay una competencia por nuestra lealtad, por nuestra devoción, por nuestro compromiso. Y nosotros estamos muy comprometidos con nosotros mismos. Pero la vida cristiana es precisamente irnos alejando poco a poco del compromiso de nosotros mismos e irnos comprometiendo más y más con Dios. Como Cristo lo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame.
De eso se trata la vida cristiana. Mientras menos comprometido estoy conmigo y más comprometido con Dios, pues voy bien en mi caminar cristiano. Entonces, como decía, Santiago habla de muchas de estas cosas que de manera práctica deben manifestarse en nuestras vidas. Decisiones, formas de proceder, cosas que debemos hacer como una manera de manifestar nuestra obediencia a Dios. Y yo voy entonces a presentar una lista aquí, es un cuadro donde básicamente se tratan casi todos los temas que Santiago toca en su epístola, pero lo voy a tocar de una manera como reflexiva, como si fuera a manera de pregunta, como si estuviéramos en consejería con Santiago, con Jacobo. Y les voy a pedir que vayamos uno a uno. Van a ver el cuadro, pero no traten de leerlo todo al mismo tiempo, sino que vamos línea por línea y vamos haciendo una breve reflexión de unos segundos en cada cosa. Y cada tema se corresponde con un tema que Santiago toca en su epístola. Y se van a dar cuenta lo eminentemente práctica que es esta carta. Este es el cuadro. Espero que no les resulte difícil de ver. ¿O sí? No ven nada, perdón. Debí ponerle un poco más. Bueno, pues pongan atención entonces. Primera línea, primer tema. Santiago habla de las pruebas de la vida. La pregunta para nosotros: ¿me impaciento con facilidad ante las pruebas de la vida? Porque cuando la impaciencia es lo que caracteriza es mi reacción primaria ante las pruebas de la vida, eso es una señal o de inmadurez o de no conversión en mi vida. La tentación de cualquier tipo, no nos circunscribamos a la tentación de inmoralidad sexual. No, somos tentados todos los días de múltiples maneras. Somos tentados a resentirnos con los demás, somos tentados a hablarle mal a los demás, somos tentados con el materialismo de nuestros días, somos tentados con inmoralidad, somos tentados con muchísimas cosas, a vengarnos de los otros cuando somos agredidos, etcétera, etcétera. La tentación entonces, pregunta Santiago, ¿jugueteo con ella? ¿La resisto inmediatamente o huyo de ella? Otro tema que Santiago trata, la palabra de Dios, ¿es realmente mi autoridad o me caracterizo más sobre todo por aprenderla? Está un poco mal redactado esa última pregunta. La aprendo, pero realmente no me gobierna. Ante las diferencias socioeconómicas con los demás, y esto es del favoritismo que él habla en su carta, ¿trato a la gente de igual manera? Los respeto, los considero, soy sensible con la gente, no importa su estatus socioeconómico. Y mi lengua, mi hablar, ¿está bajo control o me controla ella a mí? Y en cuanto a los conflictos, ¿los creo? Cuando surgen, ¿los apago? ¿O realmente yo soy una persona conflictiva, creadora de conflicto? O como muchos piensan, a mí me persiguen los conflictos. Ante el mundo y sus ofertas, ¿soy amigo del mundo o amigo de Dios? Cuando tengo planes futuros, ¿busco realmente agradar a Dios y hacer su voluntad? ¿O yo realmente me muevo más por conveniencia personal? Y no quiere decir que buscar la conveniencia personal esté mal. Es frecuente que la conveniencia personal pueda coincidir con la voluntad de Dios, pero no necesariamente. Y con el dinero, ¿soy egoísta con él? ¿Cumplo mis compromisos oportunamente? En cuanto a la oración, ¿es natural en mí ante cualquier situación? Orar, ¿es natural en mí? ¿Brota de mí de manera natural cuando estoy frente a cualquier situación? ¿Buena o mala? No importa.
Y hacia el hermano que se desvía de la fe, ¿lo critico y murmuro de él o procuro restaurarlo? Todos estos, hermanos, son temas que Santiago trata en la carta. O sea, son cosas muy prácticas, muy del día a día. Las pruebas, la tentación, la palabra de Dios, cómo la manejo y cómo me someto a ella, las diferencias socioeconómicas con los demás, mi lengua, los conflictos, el mundo y sus ofertas, mis planes, el manejo del dinero, la oración y mis hermanos desviados. Increíble. Como les decía. O sea, la fe cristiana, el cristianismo, no es algo que se practica aquí adentro, aunque se practica aquí, o solo aquí adentro. Mi fe no se vive solo aquí. Y de hecho, venir aquí no es una evidencia de mi fe y de mi cristianismo, ni de la calidad del mismo, ni siquiera si es real. Lo que es una evidencia de mi cristianismo y de la calidad del mismo es cómo yo manejo estas realidades de la vida en el día a día. Si Dios gobierna en mi vida. Si yo le pongo caso a lo que la palabra de Dios me instruye en cada uno de estos aspectos. Y hay muchos otros aspectos que Santiago no trata, porque la carta no es exhaustiva en todos los temas que nosotros tenemos que enfrentar. Ahora, el principio está claro. Tu vida práctica, tus decisiones, tus anhelos, tu proceder debe ser gobernado por la palabra de Dios. Hemos convertido la santificación en un proceso terapéutico, en lugar de verla como una transformación espiritual a través de la aplicación de la palabra que culmina en la muerte del yo mediante el poder del Espíritu que mora en nosotros. No es un cambio de conducta, es un cambio de corazón que nos lleva a vivir de manera diferente. Entonces, dicho eso, yo quisiera presentar algunas razones por las que la gente se quema o por las que nosotros nos quemamos en las cosas que acabamos de preguntar. Algunas razones por las que nosotros reprobamos las preguntas que acabamos de hacer, que no vivimos como se supone que debemos vivir la palabra de Dios. La primera, la más obvia, hermanos, es cuando no hay una conversión, cuando no hay un nuevo nacimiento, cuando no hay regeneración. Es lo mismo dicho con otras palabras, con diferentes palabras. El apóstol Pablo a los Corintios le dice en un momento dado, examínense a ver si ustedes están en la fe. O sea que puede haber gente que no está en la fe de manera genuina y piensa que sí lo está. A la luz de todo lo que Santiago expone en su epístola, nosotros deberíamos revisar si ante estos aspectos de la vida, estas áreas, esferas de la vida, yo tiendo a responder más como un hombre del mundo o como un hombre redimido. Es vital que yo conozca si mi fe es genuina. Es un asunto de vida o muerte, literalmente. De hecho, en uno de los pasajes que Santiago hace alusión a la palabra de Dios, diciendo que no seamos oidores, sino hacedores eficaces, que no seamos entonces como ese que se mira en el espejo y luego se va y se olvida de cómo era, que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que estamos bien y no estamos bien. Entonces, la primera razón para explicar una vida que no es coherente, que no es auténtica, es que tú consideres que quizás tú no eres creyente. O yo. Cada quien tiene que hacer su evaluación. La segunda razón posible para una reprobación de estas cosas es rebelión, falta de disposición a morir al yo. Bueno, nosotros tenemos a veces voluntades férreas, orgullosas. El orgulloso piensa que está bien. El libro de Proverbios me encanta cómo lo dice. Dice que se cree sabio en su propia opinión. Y oye, cuando alguien se cree sabio en su propia opinión, ¿cómo tú lo sacas de ahí? Cuando él ni siquiera considera que lo que tú le estás diciendo o la otra fuente que le está hablando, él no lo ve tan sabio como su propia opinión. Entonces, ese es uno de los factores, de los elementos que más impide el cambio en una persona.
pensar que él es sabio en su propia opinión. Él no encuentra razones internas para cambiar porque él piensa que está bien. Y eso lo coloca entonces en una rebelión, en una falta de disposición de morir al yo. La otra razón es que la mente no ha sido renovada, ignorancia. La gente no consume Biblia, no consume palabra, no medita, a veces la lee pero no la medita, no sabe las implicaciones de lo que leyeron esta mañana, no entiende, no se la lleva y entonces ignora lo que Dios quiere, desconoce la voluntad de Dios y entonces vive como mejor le parece. Y número 4, creemos más la mentira del mundo que la verdad de Dios. A veces es un asunto, bueno, yo conozco la verdad de Dios, pero realmente como Adán y Eva, creyeron lo que el mundo les vendió. Las ideas que Satanás les vendió. Satanás les dijo, no van a morir. Satanás les dijo, lo que ustedes van a tener ahora es mejor que lo que Dios les dio. Ustedes van a ser como Dios. Y nosotros en nuestro proceder muchas veces pensamos que lo que el mundo tiene que ofrecer y las maneras en las que el mundo vive son superiores, preferibles, más convenientes, más cómodas que las que Dios nos ofrece y decidimos irnos por ahí. Cualquiera que sea la razón, eso nos coloca o nos conduce a una vida que no es coherente, que no es auténtica. Hablando de estos dos últimos, de que la mente no ha sido renovada, ignorancia o que creemos más las mentiras del mundo que la verdad de Dios, miren estas estadísticas, y con esto ya estoy concluyendo, acerca de este asunto. En Estados Unidos, una encuesta que se hizo en la universidad, en una universidad de Arizona, la Universidad de Arizona, en el 2025, dos de cada 3 adultos, o sea, 2/3 estadounidenses, actualmente rechazan o dudan la existencia de una verdad moral absoluta. O sea, 2/3, casi un 70% de la población cree que no hay verdad moral absoluta. Eso es un problema. Si aquí tenemos gente que cree que no hay verdad moral absoluta, entonces, ¿qué lugar le pone eso a la palabra de Dios? Cuando Dios dice que no a esto, que no a esto, que no a esto, que sí a esto. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es la verdad? Y obviamente estas ideas han influenciado la mente cristiana. Sigo con las mismas, con una estadística adicional. En el American Worldview Inventory del 2024, que es la misma encuesta de esta universidad, revela que el 6% de los cristianos mantiene una visión del mundo totalmente alineada con las Escrituras. 6%. El 92% practica un sincretismo religioso combinando diversas filosofías. La investigación ha demostrado que en la actualidad los estadounidenses suelen tomar sus decisiones morales basándose en su reacción emocional ante una situación. De hecho, la única referencia en la que confía la mayoría de los adultos para discernir la verdad moral son sus propios sentimientos, en los que confían 3 de cada 4 adultos. La gente es como se siente. Sigue tu corazón. Lo importante es cómo tú te sientas. Sé feliz. Pero ¿qué pasa? Que la felicidad se asocia con yo hacer lo que yo quiero. ¿Y si yo estoy equivocado? Eso es lo que pasa con el ser humano, que se ve como una fuente de verdad. Él no es la fuente de verdad. Él tiene que, como dice el mismo libro de Santiago, un poquito más adelante, que lo vamos a ver no hoy, sino más adelante, que recibamos con humildad la palabra implantada. El libro de Proverbios comienza diciéndole a los jóvenes, escuchen, escuchen, escuchen. Y una vez que me tocó la oportunidad, tuve la bendición de hacer un estudio de Proverbios completo. ¿Ustedes saben cuál es el consejo más ofrecido en todo el libro de Proverbios, que es el libro de sabiduría por excelencia? Escucha. Déjate enseñar. Encomienda a Dios tu camino y no te apoyes en tu propio entendimiento, dice Proverbios 3:5, comenzando. No piense que tú estás bien, pero si los sentimientos son lo que determinan.
Por último, ya para concluir con esto, la mayoría de los adultos consideran moralmente aceptables la mentira, el aborto, las relaciones sexuales consensuadas o consensuales entre adultos solteros, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, todo esto es producto, resultado de lo que acabamos de ver. Cada quien piensa por su cuenta. Entonces, hermanos, todo esto influencia la mente del creyente, de nosotros como creyentes, y ya sea por cualquiera de estas 4 razones, que no soy convertido, o por mi rebelión y mi orgullo personal, o que mi mente no ha sido renovada porque yo apenas leo, consumo o medito la Biblia, o porque creo las mentiras que andan por ahí, que están por doquier, yo termino pensando de una manera que me lleva a vivir de una forma contraria a la palabra de Dios, de manera incoherente con la verdad que yo digo creer. Pero yo vengo aquí a alabar a Dios y a levantar los brazos y decirle gloria a Dios. Entonces, hermano, mi estímulo es que nosotros procuremos esta vida coherente a la que Dios nos ha llamado. Pero una vida coherente que no la asociemos con imposición, asociémosla con gozo. Asociémosla con gozo. Y escuchemos al salmista cuando dice en el Salmo 16, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Diferente a lo que el mundo piensa acerca de la voluntad de Dios para nosotros, que la voluntad de Dios nos restringe, nos cohíbe del placer y del gozo y de la plenitud, la Biblia presenta un escenario totalmente diferente. La Biblia asocia el gozo del ser humano con estar cerca de Dios, con obedecer a Dios. Y ahí hay 2 dimensiones que el salmista utiliza para hablar del gozo. Le dice, tú me darás a conocer la senda de la vida, ¿verdad? La senda de la vida, o sea, yo te voy a escuchar, yo voy a caminar por donde tú me dices. En tu presencia hay plenitud, o sea, plenitud es profundidad de gozo. Ya, estoy pleno. Pero esa plenitud, luego dice, en tu diestra hay deleites para siempre. O sea, plenitud para siempre. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, que podemos disfrutar en su presencia. Si nosotros estamos dispuestos, obviamente, a escucharlo, a someternos a su señorío, a dejarnos gobernar. Y entonces, en esa medida, tendremos una vida auténtica como la que Dios quiere que nosotros tengamos. Una vida que le glorifique a Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu revelación. Gracias por la paciencia que tú tienes con nosotros al lidiar con seres humanos que somos incoherentes en muchas de nuestras decisiones, de nuestras formas de ser, de proceder. Y yo aprovecho, Señor, y me uno quizás a muchos hermanos aquí, te pedimos perdón por las maneras como nosotros hemos conducido nuestras vidas. Porque a pesar de que tú te entregaste por nosotros, nuestras vidas no viven a la altura de ese llamado y de esa realidad. Oh Señor, yo te pido que de hoy en las próximas sesiones que vamos a tener aquí, tú, Señor, nos hagas profundizar en tu verdad y tú estimules nuestros corazones a rendirnos a ti y a que cuando otros vean nuestras vidas, aunque debemos hablar de ti, pero no tengamos que hablar para decir que somos gente tuya, que somos un pueblo tuyo. Así que acompáñanos, Señor, de manera cercana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.